Hola, buenas tardes, Judith. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Inchi. Muy bien, encantada de estar otra vez aquí con vosotras. Qué bien. Bueno, a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues en el capítulo de hoy vamos a hablar de la sextorsión, que es el chantaje que suele haber sobre todo por redes sociales o páginas web. Vale, pero para la gente que no lo conozca exactamente, ¿en qué Sí, consiste la bien, sextorsión? pues la sextorsión es un chantaje que se hace por parte de un estafador o un ciberdelincuente. Lo que hace es buscar a la víctima y que realice una acción a cambio de entregar un dinero bajo amenaza. Siempre suele ser casi todo por publicar contenido íntimo de la víctima. Hemos Wow. podido, hemos podido observar, Inchi, que es muy interesante que las mujeres tienen un 27 veces más de probabilidades de sufrir este tipo de delito que los hombres. Esto no lo digo yo, son datos que lo dice la ONU. Y realmente la extorsión donde se opera suele ser en redes sociales y páginas web. Son conductas delictivas que están muy en auge en España ahora mismo y bueno, recientemente, la verdad. ¿Y cuáles son las consecuencias para la víctima? Las consecuencias, bueno, pues sobre todo suele ser de tipo psicológico. Esas son las principales consecuencias, porque estamos hablando de desasosiego, ansiedad, depresión, ataques de pánico que puede sentir la víctima porque está siendo chantajeada por un tipo de contenido íntimo que ella ha enviado. Y luego, sobre todo, por otro lado, estarían las consecuencias económicas por el chantaje ese que realizan y luego las físicas, ya que atentan a la integridad y al derecho de la persona. Pero para centrarnos un poco más, se pueden hablar de las características también de la sextorsión, que estamos hablando de un estafador que se suele comunicar con la víctima mediante un perfil falso. Como hemos dicho en capítulos anteriores, con los comentarios neomachistas que pueden recibir las mujeres, pues en este caso también estamos hablando de gente anónima que no sabemos realmente quién es. De esta forma, pues la víctima es coaccionada, intenta ganarse como la confianza para luego chantajearles con la difusión que hemos dicho de imágenes o vídeos. Y por ello, pues, como vemos, es un tema que está muy en auge en redes sociales y en páginas web. ¿Cómo podemos prevenirlo? Vale, pues la prevención, yo creo que son unos 6 7 pasos fundamentales que serían sospecha cuando alguien te parece demasiado bueno, ¿no? Cuando intenta ganarte la confianza demasiado rápido, pues sospecha de esa persona porque directamente no la conoces de nada. Intenta verificar los datos. Estamos hablando de que alguien te agrega a una red social y pone que se llama, no sé, Pedro García, pero directamente no se llama de esa forma. Entonces hay que verificar que realmente estás hablando con la persona que toca. Y fundamental es no enviar fotos ni vídeos de ningún tipo de carácter, ya sea íntimo o un vídeo o foto normal, directamente no mandar ese tipo de contenido a gente que realmente no conoces. El utilizar contraseñas seguras es muy importante, ya que puede ser hackeado tanto tu web o la red social que estés utilizando. No descargar archivos de personas que no conozcamos. ¿Por qué? Pues porque puedes ser hackeado, te pueden mandar un archivo malicioso y que te entre un virus a tu sistema operativo, ya sea de móvil o de ordenador. Apagar las cámaras, cubrirlas cuando no estén en uso. Yo es una cosa que la verdad utilizo. En el móvil es más complicado, pero sí que hay utensilios que se pueden poner y tapar la cámara directamente. Yo ahora en el ordenador, cuando acabe esta videollamada contigo, lo primero que voy a hacer es desconectar cámara y taparla. No sé si tú Sí, también sueles yo por hacerlo. ejemplo, antes de los dispositivos, Uh ahora -huh. hay unos dispositivos que son como si fuese una ventanita que tú la mueves y se tapa. Y es más, tienen Justamente, un sistema, o sea, quiere decir que entras en una videollamada y si no la tienes abierta no te deja, ¿no? sí, Pero antes de que hubiera eso, yo incluso utilizaba las pegatinas, una pegatina sí. eh,
y la ponía en la cámara para poder utilizarlo. Quiero decir que igual si no tienes dinero como para comprarte ese aparato, por lo menos eso, una tirita, porque las tiritas Exacto. como son totalmente opacas, ¿no? Sí, Un cachito de tirita. A mí a veces había gente que me decía, ¿tienes el ordenador malo? Le digo, sí, le tengo con tirita. Entonces, hasta que salieron estos dispositivos, y los hay, y para móviles también, hay un sí, sí, yo dispositivo que para, tú se lo pones y no puedes hacer videollamadas, se es verdad, bloquea. yo para móvil también lo he visto, creo que más en iPhone que en Android, Ujú. pero me parece también muy curioso, ya ves tú, es una cosa súper sencilla. Y luego en el ordenador lo que tú dices, yo antes también tenía pegatinas, la típica pegatina de agenda de la universidad o algo, Sí. y dices, esta me gusta, la pongo. Pero también está el utensilio este que vale nada de precio, no sé si incluso en Shein puede ser que vendan, porque como ahí venden de todo, Sí, y es muy fácil y ya ves tú ponerlo, pues lo que te puede costar, ¿no? Lo que te ahorras directamente. sí, y luego que te da, quiero decir, porque a veces la pegatina luego se te olvida lo que sea. Este La tipo de pierdes. dispositivos lo que tienes, que a veces a mí me ha pasado no entrar a, pues eso como ahora, no entras a una videollamada y dices, oye, no me funciona la cámara, y es porque tienes cerrada la ventana y lo bloquea totalmente. Y está muy bien, ¿no? Sobre todo además, pues no solamente tú, sino pues yo qué sé, en tu casa hay menores o en tu casa hay gente que no domina un poco la parte tecnológica, pues Claro. mientras tú no estás, le tienes puesto y sabes que de ninguna de las maneras, aunque alguien sea un super hacker, sabe que no puede entrar porque tiene eso. A veces lo suelen regalar, lo digo también de cara a las artistas y gente que va a ferias. Últimamente está como muy de moda cuando vas a una feria, te regalan la bolsita de tela y en muchas ya te regalan ese dispositivo para los ordenadores y para los móviles. Ostras, pues fíjate, yo eso no lo Sí. sabía. La verdad que está muy bien y lo que has dicho sobre todo de los hijos, porque el último paso que tengo para prevenir la sextorsión es pues el poder controlar la actividad, ¿no?, de tus hijos o hijas en las redes sociales, porque Mm. los menores suelen ser más vulnerables y pueden llegar a ser víctimas de este tipo de delito. Sobre todo por eso, Mm. porque confían a lo mejor en quien sea y no te das cuenta. Lo que tú dices, lo de las cámaras o el control parental con ellos para poder decir, sé que establezco un control y hay unos límites y a lo mejor no los van a traspasar. Mm. La verdad que Sí, es está... más, en muchas aplicaciones de vídeo, como puede ser YouTube, por ejemplo, la mayoría de la gente más joven o los niños, adolescentes usan mucho pues YouTube para ver vídeos y demás. Hay, ¿no? Hay el tema del control parental para poder verlo, incluso en los videojuegos también, ¿no? Los videojuegos hoy en día se juegan en línea, entonces tú puedes poner una serie de controles parentales o incluso te puedes descargar aplicaciones a tu móvil donde tú sabes en qué momento, cuándo se está conectando, si está teniendo relaciones con terceras personas sospechosas, porque una cosa es que juegue con su amiguito o amiguita del cole y otra cosa es que de repente empieza a aparecer perfiles raros. Entonces, existen medios y yo creo que son interesantes de conocer, ¿no? Sí, sí, sobre todo por ellos, por los menores, los hijos o hijas, y la verdad que está muy bien en ese sentido que tú puedas controlar y decir, pues mira, se están jugando con alguien que yo desconozco o no sé quién es, y pueden llegar a ser víctimas a través también de videojuegos, la verdad. Mm. Muy, muy ¿Y qué interesante. ocurre? Quiero decir, hemos hablado de los pasos, ¿no? Que para prevenirlo, pero imaginemos que, bueno, no hemos puesto esos cortafuegos o de repente, yo qué sé, por lo que sea, somos víctimas de esa extorsión. ¿Qué podemos hacer? Vale, pues si alguien es víctima, lo primero que tienen que hacer es contárselo a alguien cercano, que alguien conozca la situación y que pueda de alguna forma ayudarlo. También es importante el de tener contacto con el ciberdelincuente o con el estafador. No volver a ni hablarle ni nada y saber pues que esa persona realmente está siendo estafada por ella. Es importante también no borrar nada. ¿Por qué? Porque el siguiente paso de no borrar nada es poder denunciarlo. ¿Cómo lo puedes denunciar? Pues puedes ir a la policía y contarle, mira, me ha pasado esto, he sido víctima de sextorsión. Entonces eso está como prueba y pueden incluso rastrear y ver quién está detrás de toda esa trama. Y ya después de la policía, pues si te tienes que meter juicios o algo, pues sería pues hablar con un abogado, que algún asesor y que te diga qué es lo mejor que se puede hacer en estos casos. Mm, La verdad. ¿tenemos algún caso, quiero decir, hay algún Sí, caso tenemos un que... caso
Y tenemos datos, porque en España la media es que 1.200 españoles y españolas denuncian al año un caso de sextorsión de este tipo. Wow. Se hizo un baremo y ya te digo, más de 500.000 de ciberataques en el mundo. Y en España suelen haber más de 30.000. Y los que suelen denunciar, pues la media está en 1.200. Son poquitos a lo mejor los que denuncian. Y justamente esta semana me ha salido un caso que fue en A Coruña. Hubo un caso grande de una trama de sextorsión y a raíz de que una mujer denunciara en A Coruña, se pudo ver cómo ese caso estaba derivado en otros municipios de España, de las provincias de Salamanca, de Toledo, de Ciudad Real. Y a raíz de ahí pues se pudo destapar, ¿no? Porque lo que hacían era chantajear a las víctimas que les pagaran 3.000 euros por el contenido que ellos habían difundido y que querían difundir. Y el resultado de la investigación pues fue la detención de 4 de las personas del grupo criminal. Como vemos, es un tema que te he podido sacar este caso de esta semana, pero hay muchos a lo largo del año, pero que vemos que es un tema que está muy, muy en auge en España. Sí, y entiendo que bueno, que las mujeres entiendo que son las más perjudicadas, ¿no? En la Exacto. mayoría de los casos. Sí. ¿Tenemos algún dato respecto a eso? Sí, lo que te he dicho antes de empezar de empezar a hablar de las Sí. características, y es que las mujeres tienen un 27% más de probabilidades de sufrir que los hombres, por lo que sea, suelen ser las principales víctimas y las que buscan. Wow. Bueno, nos quedamos con esa información, con qué podemos hacer, saber un poquito más. Yo creo que es muy interesante, ¿no? Saber que existe este tipo de violencia, que claro que a veces, hombre, el miedo también es un factor difícil, ¿no? Quiero decir, Sí. gestionar el miedo es algo muy complicado, pero yo creo que cuando se comunica a alguien del entorno Ujú. y tenemos la información, que yo creo que es lo importante, tener la información de que existe, o sea, que lo podemos nombrar, ¿no? Sextorsión, a veces la primera vez que lo escuchas dices, wow, ¿qué será esto? Pero Claro. al final saber y conocer, en eso te agradecemos porque tú le pones nombre a todas aquellas cosas que sabemos que ocurren, pero no sabemos muy bien qué significan. Conocer que existen, conocer que se pueden prevenir y que, bueno, que en el caso de que ocurran, se pueden hacer cosas para poder salir de ese problema bueno, que entiendo que tiene que ser terrible tanto psicológicamente como socialmente, ¿no? A nivel del entorno, poder contarlo, aunque de miedo, al final contarlo, siempre creo que es la mejor salida. Exacto, y ver que sobre todo si estamos en esa situación, si nos pasa, que vamos a tener ayuda de quien sea, nos van a ayudar y van a intentar, pues eso, localizar a los que están detrás y denunciar, sobre todo, es muy, muy importante. Que se pueda prevenir, pero en el caso de que no se pueda prevenir y lleguemos tarde, saber que vas a tener muchísima ayuda. Sí, porque entiendo que aunque haya casos aislados de personas físicas que lo hagan, es verdad que normalmente o sea, bueno, hay un porcentaje muy alto de entramados, ¿no? Quiere decir que hay entramados que se dedican a eso. Quiere decir que no. Es verdad que individualmente alguien puede ejercer esa extorsión, pero es verdad que hay entramados que además están preparados y saben cómo atacar a la víctima, saben cuáles son las vulnerabilidades. Entonces, no, porque a veces tengo la sensación, ¿no? Cuando escuchas los casos, como que hay miedo a decir, joder, si yo denuncio esto, esa persona, ¿no? Entonces, creo que también pensar que esa persona muchas veces está vinculada a tramas y que igual dar el paso de decirlo también igual puede salvar también a otra persona que lo esté sufriendo. Exacto. El poder dar el paso puede ayudar a muchísima gente y ver que no están solos, que si denuncian no va a haber ningún tipo de problema, vas a tener toda la ayuda posible. Y es lo que dices. Yo creo que sobre todo los estafadores, los ciberdelincuentes, lo que hacen es un trabajo de fondo, investigan y sobre todo investigan a su público, a quién tienen que atacar. Y es una lástima, pero la extorsión existe.
Bueno, muchísimas gracias, Judith, por ser siempre tan clara y explicarnos todo tan bien y tan sencillo, ¿eh? Porque a veces tocas temas que son complejos y creo que nos aclaras todo, nos lo haces muy fácil. Pues muchísimas gracias, Inchi. Yo encantada de estar aquí y nos vemos en la próxima. En la próxima nos vemos.